Ya sabéis que Stephen Curry es mi jugador favorito y como aficionado de los Warriors he sufrido mucho cada vez que él estaba lesionado y el equipo se desmoronaba. Este sufrimiento hizo que me preguntase algo. ¿Esto pasa así con todas las estrellas de la liga? ¿Realmente hay tanta diferencia entre cuando juega Curry y cuando no lo hace o es simplemente una percepción mía? No me gusta que estas dudas se queden en mi cabeza, así que me puse manos a la obra. He creado una base de datos con los 100 jugadores más importantes de la historia de la NBA y ya puedo responderos a estas preguntas y a muchas otras interesantes que me han surgido recopilando los datos. Así que en este vídeo os ofreceré muchos datos curiosos sobre las carreras de estas leyendas. Sobre todo me centraré en la cuestión que os comentaba al principio. ¿Quién ha sido el jugador más imprescindible para su equipo? Es decir, ¿qué estrella ha hecho que su equipo dependiese más de cuando él podía jugar? Esto se puede medir de una forma objetiva muy sencilla, que quiero explicar ahora para que no os perdáis en el resto del vídeo. Por ejemplo, pensemos en Luka Doncic. En su carrera ha ganado 215 partidos y ha perdido 172, lo que le da un porcentaje de victorias del 55%. Luka ya se ha perdido 71 partidos, de los que los Mavs solo han ganado 30, obteniendo un porcentaje sin él en pista del 42%. Así que la diferencia en el porcentaje de victorias para Dallas entre los partidos que juega Luka y los que no juega es del 13%. Con esta sencilla operación matemática mediremos la importancia que tiene que una estrella juegue o no para su equipo en un indicador al que he decidido llamar ID, índice de dependencia. Este índice será positivo si el jugador tiene mejor porcentaje de victorias cuando juega que cuando no lo hace, y será negativo si ocurre lo contrario. Es decir, si el equipo rinde mejor en los partidos en el que este jugador no está disponible. Así que lo he calculado para los 100 jugadores que forman parte de mi lista. Con algunos no ha sido tan fácil como con Doncic, ya que si cambian de equipo se va complicando y hay que sumar todos los datos de cada equipo en los que ha estado, y algunos, como Howard, han cambiado 8 veces de equipo en su etapa en la NBA. Sin embargo, ya tengo calculados todos los índices de dependencia y estoy en disposición de responder a preguntas con datos que son muy sorprendentes e interesantes. Bueno, puede que llevéis un rato preguntándoos a quiénes he elegido como los 100 jugadores más importantes de la historia de la NBA. Y la respuesta a esta pregunta es fácil y también basada en criterios objetivos. En primer lugar, he elegido a los 75 jugadores que la propia NBA eligió como los más importantes de su historia en el año 2021. Que bueno, de hecho fueron 76 porque hubo un empate en la última posición. Así que quería llegar a un número más redondo. Decidí incluir a todos los jugadores que han tenido al menos 8 participaciones en el All-Star, por lo que añadí a la lista de la NBA a estos jugadores que estáis viendo en pantalla. Además, también quería añadir bastantes jugadores en activo para poder hablar de lo que está pasando ahora mismo en la liga y que a lo mejor no les ha dado tiempo a tener influencia en esas listas históricas de la NBA, por lo que he añadido a todos los que han disputado hasta ahora al menos 4 All-Stars y siguen en activo en la liga. ¿Ya estáis listos para saber qué jugadores son los que mejor índice de dependencia tienen? Voy a contaros cuál es el top 5 y ojo, porque con los nombres que salen creo que queda claro que este índice no es ninguna tontería. Eso sí, puede que el quinto jugador no suene mucho, porque es Hal Greer, estrella de los Philadelphia 76ers en los años 60, que fue campeón de la NBA en 1967 y que aún es el máximo anotador de la historia de la franquicia. Greer tiene un porcentaje de victorias del 56%, y sin él los Sixers jugaron 77 partidos, 52 de ellos derrotas, lo que nos deja a Greer con un índice de dependencia del 23%. A partir de ahora, seguro que conocéis a todos los jugadores, y es que el cuarto puesto en esta lista lo ocupa LeBron James. En su extensa carrera se ha perdido 191 partidos de temporada regular, en los que el equipo en el que jugaba LeBron solo consiguió 72 victorias. Este porcentaje contrasta con el casi 65% que ha conseguido LeBron estando en pista, lo que le deja en cuarto lugar con un índice de dependencia de casi el 27%. La medalla de bronce es para David Robinson, con un ID que casi alcanza el 28% y que además esconde una historia muy interesante detrás. David Robinson era una de las superestrellas de la liga en los 90. Había sido MVP en 1995 y solo se había perdido 17 partidos cuando llegó la temporada 1996-1997. Este año el jugador tuvo varios problemas de salud que acabaron con Robinson rompiéndose el pie en un partido con Miami que era uno de los primeros que dirigía Popovich desde el banquillo de los Spurs. El equipo de San Antonio, que ya iba 6-18 para entonces, decidió tanquear el resto de la temporada, en la que David Robinson no jugó y llegaron la mayoría de derrotas que contabilizan para su índice de dependencia. Al año siguiente, los Spurs draftearon a Tim Duncan y se convirtieron en uno de los equipos más dominantes de la historia de la liga, por lo que el porcentaje de victorias de Robinson no dejó de aumentar hasta que se retiró en 2003. Al final he podido demostrar que mi sensación era cierta, y es que en el segundo lugar de esta clasificación nos encontramos a Stephen Curry. El base de los Warriors se ha perdido 229 partidos en su carrera en la NBA, casi uno de cada 5 de los que debería haber disputado de estar sano. En esos más de 200 partidos, los Warriors han acumulado un porcentaje de victorias que ni siquiera llega al 36%, muy pobre para ser un equipo que ha sido dominante durante muchos años en la NBA.
Porque sí, con los Warriors en 2020 sucedió algo parecido a lo que narraba de los Spurs, ya que Curry y Klay estaban lesionados y los Warriors tanquearon. Pero Curry también se pierde 50 partidos entre 2017 y 2019, en el punto más alto de la dinastía Warriors, con Durant en el equipo. Por otro lado, Curry en pista ha conseguido prácticamente un 65% de porcentaje de victorias, lo que le deja con un índice de dependencia que casi llega al 29%, una gran diferencia entre cuando él está en pista y cuando no lo está. Antes de desvelaros quién es el jugador que está en lo más alto de esta clasificación, y os dejo un rato para que lo penséis y me pongáis vuestra apuesta en comentarios si queréis, os tengo que explicar que he aplicado un filtro a esta clasificación porque no he considerado a los jugadores que no han llegado a perderse 50 partidos en su carrera en la NBA. Esto lo he hecho porque con menos de 50 partidos no creo que se tenga una muestra lo suficientemente fiable como para extraer conclusiones. Por ejemplo, George Mikan fue probablemente la primera superestrella de la NBA y solo se perdió 2 partidos en toda su carrera, que además los Lakers perdieron. Por tanto, el porcentaje de victorias de los Lakers sin Mikan es del 0% y entonces su ID me daba pues más del 60%. Y esto pues bueno, no es muy fiable porque la muestra es solo de 2 partidos y va a ser o del 0 o del 100 o del 50%. Entonces estos casos los he eliminado, pero creo que es muy interesante porque me he dado cuenta de que hay grandísimos jugadores que han tenido una carrera sin ningún tipo de lesiones, que han podido jugar el 99% de los partidos y es increíble, y ya hablaremos de esto en otro vídeo. Bueno, pues ya es momento de desvelaros que el jugador con el ID más alto es Michael Jordan, con casi un 35%. Así es, la leyenda de los Bulls ganó aproximadamente 2 de cada 3 partidos que jugó, y sin embargo, cuando no estuvo disponible, el récord de su equipo se desplomó hasta el 31,18%. Estos partidos, eso sí, en su mayoría, llegaron en el segundo año de Michael Jordan en la NBA, en el que aún no estaba acompañado de grandes estrellas, y luego en su vuelta a NBA en los Wizards, que no eran precisamente los equipos más dominantes en los que pudo jugar. Por tanto, este es nuestro particular top 5 con grandísimos nombres en él como LeBron, Curry o Jordan. ¿Y si le damos la vuelta a la tabla? ¿Cuáles son las leyendas de la NBA a las que peor deja nuestro índice de dependencia? ¿Existe alguno de estos grandes jugadores que vio cómo su equipo mejoraba cuando él no estaba en la cancha? La respuesta es que sí. Son pocos, pero 7 de nuestros 85 jugadores que han pasado el filtro que os comentaba antes tienen un ID negativo. De hecho, estos jugadores se distribuyen de esta forma. La mayoría se agrupan alrededor del 10%, que podríamos considerar normal para una estrella de este calibre. Existen casos que destacan por arriba, como Jordan o Curry, pero también algunos que destacan por abajo, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y sobre todo, ¿quién será ese jugador que se va hasta el menos 21%? Aquí tenemos a los peores jugadores según este índice de dependencia. Del quinto al segundo puesto son Jerry Lucas, DeMar DeRozan, Elgin Baylor y Reggie Miller. Ojo, esto no quiere decir ni muchísimo menos que sean malos jugadores, ni siquiera creo que se pueda utilizar como un argumento en su contra. Para sacar conclusiones un poco más profundas habría que examinar cada caso de forma individual. Por ejemplo, los partidos que se pierde Elgin Baylor son prácticamente todos al final de su carrera, cuando Kareem Abdul-Jabbar ya había llegado a Los Ángeles para compartir equipo con él, y ese equipo ganaba partido tras partido, con Baylor o sin él en la pista. Aún así, no deja de ser curioso ese menos 25% que atesora en primer lugar Dikembe Mutombo. El enorme pívot ganó un poco más de la mitad de los partidos que disputó, pero es que su equipo, cuando él no estaba en pista, se fue hasta el 76,19% de victorias. Para que os hagáis una idea, los Celtics este año están arrasando en la conferencia este, ya tienen prácticamente asegurado el primer puesto a un mes de terminar la competición, y están en el 80%. Es que de hecho, mirad que tenemos aquí jugadores que han estado en super equipos absolutos y no hay ninguno que se acerque al récord cuando él no juega de Dikembe Mutombo. El siguiente en la lista es Rick Barry, pero es que ni siquiera llega al 70%. Además, Mutombo se perdió 231 partidos en la liga, así que no podemos excusarlo diciendo que sea una muestra precisamente corta. Este dato se explica porque la mayoría de los partidos que se pierde Dikembe es con los Rockets de McGrady o con los Nets que llegaron a las finales de la NBA, pero no deja de ser curioso y le permite el dudoso honor de ser el peor jugador según este índice. ¿Y qué pasa con los jugadores que están ahora en activo en la NBA? Ya habéis visto que Curry y LeBron están en los puestos más altos, pero voy a ampliaros un poco sobre las estrellas actuales. Embiid tiene un 22%, también tienen un gran índice de dependencia jugadores como Damian Lillard, Jason Tatum y Nikola Jokic, quien, por cierto, es el único jugador en activo que aún no se ha perdido 50 partidos en la liga. En el lado opuesto, el peor es DeRozan, como ya habéis visto, y le siguen Kyrie Irving y Russell Westbrook, con un porcentaje muy corto del 3 y el 4,5% respectivamente. Además, algunos MVPs de la liga se quedan por debajo del promedio de nuestras estrellas, como Kevin Durant, James Harden y Giannis Antetokounmpo. Hasta aquí los datos relativos a este curioso índice de dependencia, pero como os comentaba antes, la búsqueda de estos datos me ha permitido responder a otras preguntas diferentes, pero que también son muy interesantes.
Por ejemplo, ¿cuál de estas leyendas tiene el mejor porcentaje de partidos ganados? La respuesta es Magic Johnson, que ganó un 74% de los partidos que disputó, muy seguido de cerca por su íntimo enemigo Larry Bird y también por Kawhi Leonard. Este es el top 10, en el que vemos, obviamente, a jugadores que formaron parte de grandes dinastías. De hecho, todos menos Scottie Pippen jugaron o en los Celtics de los 60, o en los de los 80, o en los Lakers de los 80, o en los Spurs de Popovich. En el puesto 15 y 16 aparecen Klay Thompson y Draymond Green como representantes de la dinastía Warriors, y en el 18 Jason Tatum. Otros nombres ilustres son Michael Jordan en el puesto 20, James Harden en el 22 o Curry y LeBron, que también son rivales que aparecen seguidos para cerrar el top 25. También aparecen seguidos Kevin Durant y Kobe Bryant en el puesto 36 y 37. Y si volvemos a dar la vuelta a la tabla, ¿quiénes son las estrellas más perdedoras de la liga? Pues cerrando la lista aparece Pete Maravich, quien apenas llegó al 44% de partidos ganados. Además, es bastante curioso porque Maravich terminó su carrera en 1980 en los Celtics, precisamente el año en el que llegó Larry Bird y los Boston Celtics volvieron a convertirse en un equipo dominante. Le siguen dos jugadores en activo que iniciaron su carrera en Minnesota, como son Kevin Love y Karl Anthony Towns. Estos son los 10 jugadores con peor porcentaje de victorias. Podéis ver que el último en tener un porcentaje negativo, inferior al 50%, es Devin Booker, quien está en el puesto 95, pero bueno, ahora con los Suns está subiendo por su buen papel. También aparecen grandes nombres como Anthony Davis en el 92 o Allen Iverson en el 90. Espero que os haya gustado este vídeo con estos datos sobre las victorias y las derrotas de los jugadores más influyentes de la NBA, o al menos los que han salido según mis criterios. Dejad un like si os ha gustado y un comentario, que me interesa mucho saber cuál es el dato que más os ha sorprendido. Y si os ha gustado el vídeo, os recomiendo suscribiros al canal, ya que la semana que viene se va a venir otro vídeo parecido con datos también muy sorprendentes sobre la generación, digamos, de estos jugadores, y vendrán muchos más vídeos al canal sobre datos y sobre NBA.